Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Levante sus manos y dele gracias al Señor porque Él está aquí. Y Él es tu sanador. Él es el que perdona todos tus pecados. Y el que sana todas tus dolencias. El que rescata tu vida del hoyo y te corona de bienes y misericordias. Y el que derrama el Espíritu sobre toda carne. Señor, y te pido que derrames tu Espíritu una vez más en nuestra casa. Allí arriba, Señor, en los diferentes lugares donde están viendo por la pantalla, derrama tu gloria. Sacia el corazón sediento. Restaura los corazones heridos. Señor, y toda enfermedad que sea como los tiempos de Jesús. Que cuando Jesús entraba a una casa, todos eran sanados. Que esta sea la noche, Dios. Que esta sea la noche que nos sorprendas. Que sea la noche cuando nos sorprendas. Donde toda ceguera, toda catarata sea sanada. Todo problema de presión sea sanado. Toda arritmia del corazón sea sanada. Todo diagnóstico de cáncer sea sanado. Todo problema en los pulmones bronquiales sean sanados. Porque tú eres un Dios de milagros. Señor, y vinimos aquí para comprobar los milagros. El más grande milagro es nuestra vida cambiada. Pero también queremos milagros creativos. Milagros físicos. Milagros familiares. Milagros económicos. Milagros de reconciliación. Milagros de paz. Donde hay tinieblas haya luz. Donde hay peleas haya unidad. Donde hay frialdad vuelva la pasión. Levante sus manos y reciba de Dios ahora. Gracias, Padre. Oh, te damos gloria. Derrama tu gloria, derrama tu presencia, Señor. Echamos fuera todo poder diabólico. En el nombre de Jesús, Señor, nos oponemos a toda influencia diabólica en esta sociedad. Nos levantamos para reprender la obra del enemigo en Argentina. Echamos fuera las obras de maldad en cada hogar, en cada familia, en cada joven. Ahora, Dios, levántate en Argentina. Levántate en Argentina, levántate en Argentina. En Rey de Reyes clamamos para que te levantes aquí como el Rey de Argentina. Padre, que no prevalezcan las tinieblas, que prevalezca Cristo. Vamos, levante sus manos y adore. Derrama tu gloria, Dios, aquí. Levante sus manos y diga: Señor, yo te creo a ti. Creo a tus promesas, a todo lo que tú has declarado en tu palabra. No miro con los ojos físicos los problemas, lo miro a través de la palabra de Dios. Me habla de un Dios grande, de un Dios milagroso, de un Dios vivo. Ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Te creo a ti por prosperidad. Te creo a ti por abundancia. Te creo a ti por puertas abiertas. Te creo a ti, Dios. Pídale el bautismo del Espíritu Santo. Pídale el poder de lo alto. Pídalo. Ahora, pídalo. Le damos un aplauso. Pueden tomar asiento. Cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos unimos en oración, cuando nos juntamos para estar juntos y en armonía, se desata algo sobrenatural, que eso es lo que provoca que Rey de Reyes o cualquier congregación cristiana sea diferente a cualquier grupo de personas que se reúnen a una actividad social. Lo que hace diferente a la vida cristiana es la presencia de Jesús.
es lo que provoca que siempre uno tiene que estar con la expectativa que algo poderoso va a ocurrir. Y lo poderoso que va a ocurrir siempre tiene que ver con nosotros primero, es decir, con nuestro cambio, con nuestras dificultades que muchas veces son las que se interponen para que Dios complete su obra. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, desde los años que consagrábamos nuestra vida en el altar cada fin de semana, pidiéndole al Señor que nos use o nos usara. Allí en esa época hablábamos con el Señor en el seminario, hablo 40 años atrás. Cada vez que yo oraba le decía: Señor, ¿qué cosas tengo que rendir para que tu espíritu pueda fluir más? Porque siempre y en toda la Biblia está la batalla entre la parte humana que no quiere terminar de rendirse y de estar sujeta a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuanto más venimos a la iglesia y más escuchamos la palabra, más se abre en nuestro corazón el deseo y el anhelo de poder rendir nuestro corazón al Señor, rendirnos a Él, que Él complete su obra en nosotros, para que Él nos lleve de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Amén. Cuando hablamos de vencedores de gigantes, que es lo que estábamos hablando durante todas estas semanas, las personas que tienen esa capacidad de poder enfrentar a los obstáculos, primeramente tienen en su corazón una victoria interior. Y yo anhelo que esta noche Dios complete esa obra en nuestros corazones y que toda amargura, toda rebeldía, todo egoísmo, todo pecado oculto, Dios nos pueda dar la victoria, nos pueda quitar, que ese sea nuestro Goliat. Nuestro Goliat no tiene que ver con el vecino que hace ruido a la noche, que prende la televisión a todo lo que da. No tiene que ver con problemas con otros. Nuestro Goliat mayormente, si logramos vencer nuestros temores, nuestra depresión, nuestra autocomiseración, que es pobrecito de mí, doy lástima, ténganme lástima. Esas actitudes de la carne que el Señor dice que esas actitudes lo que hacen es levantar el orgullo y olvidarse de la cruz. En la cruz lo que aprendemos es que no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces, cuando Dios puso en nuestro corazón estas palabras para predicar cada semana, estamos pensando que en realidad hay aquí en esta generación vencedores de gigantes. Acá están. Está al lado suyo. Ese que está al lado suyo. Y usted dice, pero este flaquito va a vencer un Goliat. Sí. Porque no depende de la capacidad humana, no depende de cuánto poder tengamos, sino es cuánto amemos al Señor y cuán alineado esté nuestro corazón a Él. Pero sin lugar a dudas, y con todo lo que pasa en el mundo, la Biblia dice que David fue un hombre que marcó su generación. Que cada generación necesita una generación de Davides que dejen huella en su generación. No porque van a ser públicamente conocidos, sino porque su vida y su influencia deja huella en las personas que los han rodeado. Y son personas que han influenciado para que el reino de Dios se extienda. Amén. Entonces, los vencedores de gigantes son los que ven la maldad, ven las tinieblas, ven lo que se levanta y dice es invencible, pero el vencedor de gigante pone su corazón en las palabras del Señor y nosotros decimos, tenemos celo de las cosas de Dios y queremos que las cosas de Dios al final triunfen. ¿Y sabe lo que sabemos de la Biblia? ¿Cómo termina? ¿Y sabe cómo termina la Biblia? Que el Cordero venció. Amén. Y nosotros sabemos que hemos vencido juntamente con Él. Porque dice la Biblia, y ustedes han vencido. Por la palabra, por el testimonio, porque tenemos vida eterna.
Por lo tanto, para ser vencedor de gigantes, primero tenemos que tener la conversión, una vida cambiada, tenemos que tener esa salvación de nuestra alma, que no termina en el día que nos bautizamos, sino que realmente tenemos ese anhelo y ese deseo de seguir a Cristo todos los días. Cuando bautizamos a alguien, decimos, ¿estás dispuesto a seguirlo a Él hasta el fin de tus días? No es solamente, bueno, voy a bautizarme como un símbolo de que he dejado atrás mi vieja vida y emerjo a una nueva vida, sino es el deseo de seguir a Dios cada día, aunque se levanten los Goliat. Y yo creo que ustedes no tienen un Goliat, tienen varias docenas de Goliat, de diferentes kilos, tamaños y con voces muy intimidantes, que muchas veces si uno las escucha y las deja llegar al corazón, uno queda paralizado. Pero Dios nos dio el corazón de personas que tenemos la fe puesta y nuestros ojos puestos en alguien que no vemos, pero creemos que está con nosotros. Y dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Acá está la clave para tener un resumen de lo que se necesita, de cuáles son las cualidades, las características de un vencedor de gigantes. A David no le importaba que el gigante midiera 3 metros, que pesara 500 kilos con su armadura incluida, su capacidad de pelea y de batalla. Lo que David sabía que la victoria no la iba a ganar él, lo iba a ganar el Dios que estaba con él. Nosotros tenemos que empezar a orar y esta noche vamos a orar para que Dios nos dé. Porque Dios está diciendo de David, da testimonio Dios, está diciendo, hallé a alguien, a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Una persona, no estamos excluyendo a las mujeres, sino a alguien, a una persona conforme al corazón de Dios. Cada día tenemos que levantarnos y decirle, Señor, ayúdame a tener el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? El corazón que está alineado a la voluntad de Dios y que se agrada y se goza con todo lo que Dios se goza. Entonces ese es el corazón de Dios y eso es lo que Dios busca. Personas que amen su presencia, que amen su palabra y que realmente sean persistentes, que no sean personas que se desanimen, que sean personas que amen a Dios y al otro día lo amen más y cada día más hasta que Dios complete su obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro temor, nuestra herida, la tiene que sanar Dios para que ese fluir del Espíritu se pueda manifestar en nuestras vidas. Tal vez ustedes han sufrido heridas, violencia, desprecio, como David. El sentirse que para el papá eran más importantes otros que él. Y el peor rechazo es el rechazo de los seres queridos. Y el peor rechazo que sufrió David fue el rechazo de su propio padre, que no lo tuvo en cuenta. Y algunos de ustedes tal vez se identifican con esta historia de sentirse relegados, no tenidos en cuenta, ridiculizados frente a otros, porque eso a David le hicieron pasar un momento vergonzoso delante de sus hermanos, de desprecio. Pero Dios lo sacó de atrás y lo puso por delante. ¿Y se acuerdan que dije cuando prediqué la última vez que los que están adelante... No, los que están adelante van a tener victorias. Amén, amén. Y los que están atrás también. Porque Dios te ve allá atrás
y te va a traer adelante. Es decir, cuando otros te opacan, cuando otros dicen, quédate bajo mi sombra, en realidad el que te saca de esa posición de derrota es Dios. Ahora, uno quiere todo eso. Queremos que Dios nos levante, que nos saque de atrás y nos ponga por delante, que nos unja. Y si es posible en presencia de los que nos rechazaron, mejor. Como diciendo, viste, ahora tengo la unción yo. Uno quiere todo eso que son las consecuencias de tener un buen corazón. Pero no quiere, tal vez, pagar el precio. Y el precio no es plata. El precio es, Señor, me convierto, pero me convierto. Ese amén fue medio que no me convierto de corazón. Y cuanto más tinieblas haya en el mundo, más convertido y más seguro estoy que la luz de Cristo es lo que más necesito en mi vida. Que lo otro no llena el vacío de mi corazón. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Gloria a Dios! Cuando David tuvo que tocar para Saúl, que estaba atormentado, leímos las vez pasada en la Nueva Traducción Viviente, en el 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es joven, bien parecido, y el Señor está con él. Esas cualidades que son las que despertaron en nosotros, los que estamos compartiendo la palabra todos estos días, el interés de enseñar cada semana, porque estamos convencidos que estos rasgos espirituales que tenía David los podemos tener nosotros. Todos somos lindos, bien parecidos. Amén. Delante de Dios. Amén, amén. Ya desde el nacimiento, Moisés era hermoso delante de Dios. La verdadera hermosura es la hermosura del plan y del propósito que Dios depositó en nosotros. Entonces David tenía esa hermosura. Había algo en él especial. Dios dijo, haré algo especial en esta persona. Y muchas veces nosotros nos sentimos tan despojados de eso, que sentimos que no tenemos un destino, un propósito, y tenemos que comer las migajas de los demás, de la felicidad de otros. A ver si otro me puede dar un poco de felicidad, como la mujer samaritana, que iba detrás de cada hombre que le daba importancia, tratando de hallar un poquito de afecto, hasta que encontró la fuente. Y la fuente vino a ella. Y la fuente se llamó Jesús. Y le dijo, mujer, no tenés que andar buscando un poquito de cariño en este y un poquito de afecto en el otro, porque yo te voy a dar de un agua que nunca más vas a volver a tener sed. ¿Y sabe qué? Jesús fue al lugar donde ella estaba. Y le era necesario pasar por Samaria. Y Samaria era un lugar donde los judíos no entraban, despreciable, rechazado. Era un lugar donde no bebían del mismo vaso, no participaban del mismo pozo. Pero Jesús fue mostrándonos que Él nos rescata en el barrio que vivamos, en la vida que tengamos, en la situación de nuestra vida que hayamos pasado. Allí va Jesús y nos dice, yo soy la fuente. Y tal vez usted está llorando en la cocina. Está sola porque dice nadie me llama por teléfono, pero tiene la fuente al lado suyo y esa fuente es Jesucristo. Aleluya, el agua viva. Levanta tus ojos al cielo porque Él es la fuente. Él es el que sacia tu necesidad. Cuando uno espera que alguien sacie humanamente hablando lo que solo Dios puede saciar, siempre se va a sentir frustrado. Porque en realidad el hombre o el ser humano, el cariño del ser humano no puede darle la plenitud y el propósito. David tenía un propósito. Era un hombre que no temía
a la batalla. Era un hombre prudente, sobrio, una persona que medía sus reacciones, como nosotros, por fe. Amén. Una persona de no hacer locuras, de no decir lo llamo. Alguien le dice no pensar, no, le tengo que decir lo que se merece. Eso significa no tener buen juicio, no reaccionar, no ser violento. Ese amén fue tremendo, pero bueno. Pero esas son las cosas que Dios nos va tocando cada semana. Venimos diciendo, ojalá que no me recuerde lo que predicó la última vez. Y el mensaje es, bueno, vamos a leer lo que dije la última vez. Que debemos caminar con esa prudencia, esa sensatez, esa disciplina de poder mantener una estabilidad espiritual a pesar de las tormentas. Esa capacidad que tenía de poder vivir conforme al corazón de Dios es lo que permitió que David un día se enfrentara a Goliat. Y ya hablamos de la historia, pero vamos a repetir algunos versículos. En 1 Samuel capítulo 17, 45. Siempre es bueno leerlo en la Reina Valera. Dice entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Más adelante dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y esta es de alguna manera la base bíblica para un tiempo de conquista que vamos a tener. Amén. Para un tiempo de avivamiento que vamos a tener. Para un tiempo de puertas nuevas que vamos a tener. De oportunidades nuevas que vamos a tener. Y esta congregación, y está hablando David de la congregación de soldados temerosos que estaban mirando en el monte, y él estaba en el valle de Efa junto a Goliat, que la otra vez mostramos las disparidades de altura, ¿no? Y de peso y de capacidad de batalla. Pero toda esta congregación tiene que saber que la victoria es del Señor. Y yo quiero decirle allí arriba atrás que tu victoria física es del Señor, que tu victoria familiar es del Señor, que tu victoria en el área emocional es del Señor. Amén. Es del Señor. Lo imposible Dios lo hará posible. Y más adelante, metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra cuando enfrentó al gigante y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora, qué interesante lo ridículo de mirar esto desde el lado humano. Y esa es la fe, y es lo que muchas veces opinan la gente incrédula. Es ridículo creer, orar, alabar a Dios. David era un hombre apasionado por cantar, por hacer lo que estábamos recién haciendo, de entronar, de decir que Dios es magnífico, que Dios es supremo. Y él fue con esa expectativa. Y los que lo miraban en el valle y aún el ejército de los filisteos decían, pero qué ridículo este pastorcito con una bolsa de piedras que va a vencer a este experimentado gladiador que venció a miles de soldados. Y así nos enfrentamos en la vida. Salimos desprovistos de armas humanas, porque nuestra verdadera batalla la vamos a ganar tomados de la mano del Señor. El Señor peleará por ti y los otros verán a Dios obrar. Vamos, dale
Gloria al Señor. Si ese aplauso es para... En el versículo 50, en 1 Samuel 17:50, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Con una capacidad sobrenatural, con la autoridad de Dios guiándolo, y la fuente de su confianza de David es la fuente que nos alimenta a nosotros. ¿Dónde estaba la clave? ¿Cuál era la fuente de esa valentía de poder enfrentarse al hombre que había generado tanto temor y había impedido? Era el obstáculo para que la obra de conquista del rey pudiera seguir adelante. Era un obstáculo, y muchas personas tienen diferentes obstáculos y muros y temores y recuerdos y cosas que están ahí plantadas. Están ahí plantadas diciendo: de acá no me muevo. Esto es insuperable. Nunca vas a salir adelante. Ahí estaba Goliat. David venció porque tenía una fuente en su corazón que lo alimentaba. ¿Dónde estaba la clave de esa confianza? ¿Qué hizo que David fuera diferente a todos los soldados y aún el rey Saúl? Número uno, es que el combustible de ese valor, de ese coraje de David, estaba en las promesas que Dios le había dado a David, que sabía que Dios era poderoso para cumplirlas. La clave de nuestra victoria está en creer a lo que Dios ha hecho por nosotros, a las promesas que Dios nos ha dado, a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 que David, cuando fue delante de el gigante, ya tenía en su corazón la experiencia, había recordado el momento que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Y dónde está la clave? ¿Cuál es la clave o el combustible, lo que alimentaba la confianza de dar un paso adelante? Diciendo: yo voy a seguir avanzando. Es que él había tenido una experiencia con Dios muy reciente. Había experimentado en él la unción, el momento cuando Dios lo seleccionó y le dijo: de en medio de tus hermanos hemos hallado a alguien que tiene un corazón al cual Dios va a ungir. Por eso lo importante de esta noche no es solamente venir a oír la palabra, sino orar diciendo: Señor, yo quiero tener ese corazón y quiero tener esa unción, ese aceite del Espíritu Santo que me sane, que me restaure, que la sangre de Cristo me limpie. ¿Cuántos necesitan esa decisión? Mire, arrepentimiento no son lágrimas. Arrepentimiento es cambio. Es decir, hay mucha gente que viene y se emociona, llora, pero después sigue con su vida. Para poder tener la unción, para poder experimentar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, tiene que haber un cambio, tiene que haber un reconocer: Señor, hasta aquí llegué con mis caminos. Y mis caminos no han sido caminos que me han permitido avanzar. He sido débil frente a mis gigantes. Goliat se burló toda mi vida de mis temores. Por eso, cuando uno predica la palabra, el poder de la predicación va acompañada de la unción para poder decir: Señor, necesito un cambio, necesito un corazón nuevo, necesito creer de verdad para experimentar la unción. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar una generación de personas que realmente aman su presencia. Amén. Y entre esas personas Dios te está llamando a que
Si hay algún camino equivocado, si hay alguna elección equivocada, si hay alguien que te está guiando por malos caminos, es tiempo de poder escuchar la voz de Dios y comenzar a seguir los pasos de Jesucristo. Amén. En Él tenemos victoria. En Él tenemos vida. Por eso David recordó lo que el Señor había hecho con él, cómo Dios lo había ungido. También recordó las victorias que había tenido en la antigüedad, cómo Dios lo había librado, como leímos en el capítulo 17, cómo el Señor lo había respaldado cuando venían las fieras del campo. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas, versículo 34 al 36, de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Fíjese la memoria de lo que era el corazón de David. Sabía que Dios lo había librado, que Dios estaba acompañándolo, y aún en los momentos privados, a solas con Dios, David ya sabía que Dios estaba con él. Por eso, qué hermoso sería que comencemos a tener victorias cada día en nuestra propia casa, en nuestras propias batallas personales. Cuando se levanta alguna tormenta, cuando se levanta alguna situación difícil, fuese lo que fuese, allí está el Señor para librarte. Porque el Señor, ese Dios que ungió a David, es el Dios que está aquí esta noche. Amén. Así que la clave para poder tener victorias en cualquier orden de la vida es no confiar en nosotros, es no depender de nuestras habilidades, es no depender de nuestras fuerzas, es no depender de lo que nosotros podemos hacer, es depender de Dios. Yo quiero desafiarlos hoy a poder abrir el corazón, a poder soñar y pensar, Señor, cuántas cosas hoy yo me estoy perdiendo, cuántas victorias me estoy perdiendo por tener un corazón endurecido, por seguir mis propios caminos, mi propio razonamiento humano. Permíteme comenzar a confiar en ti, a rendirme a tu palabra, a decir, Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida. David tuvo la oportunidad de ver el respaldo de Dios, y sentimos que Dios nos quiere dar a cada uno en particular diferentes victorias. Es el tiempo, es el año. Y usted dice, pastor, pero justo este año que hay tantos problemas, hay tantas situaciones sociales, cuanto más tinieblas haya o cuanto más oscuras sean las situaciones en el mundo, más se va a vislumbrar, más se va a notar el obrar de Dios en tu vida. En el mundo hay tantas presiones y tanta oscuridad, pero oro a Dios para que brille la presencia del Señor de una manera especial. Y voy a orar para que el aceite sea derramado, para que el poder de Dios sea derramado. ¿Por qué no levanta sus manos y se lo pide al Señor? Esa es la fuente de nuestra valentía, el coraje, el ánimo para enfrentar nuestras limitaciones viene del cielo. Amén. Necesitamos la unción del cielo, necesitamos el poder de lo alto, necesitamos la presencia del Señor. Solo no podemos, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al que vence los gigantes. Nosotros simplemente somos portadores, simplemente nos rendimos. Señor, el gigante es más alto y es imposible, es máximo. Es algo que no alcanza mi capacidad humana para vencerlo. Necesito tu presencia, necesito tu poder. Si ustedes hoy le piden la unción al Señor, si le rinden el corazón al Señor, algo nuevo va a venir de parte del cielo. Pero también en la iglesia no solamente necesitamos al Espíritu Santo, no solamente necesitamos la presencia del Señor, sino también necesitamos estar en comunión, necesitamos estar cerca el uno del otro. Necesitamos, por eso la iglesia tiene los grupos de conexión, necesitamos mantener la unidad del Espíritu, necesitamos
el sentir que no estamos solos en la batalla. Cuando David venció, luego vamos a seguir viendo un poquito más las lecciones aquí, pero cuando David venció, no solamente hubo una batalla, que fue la batalla de Goliat, sino que después él tuvo que enfrentar otras batallas más. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 9, en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 9, cuando David vuelve victorioso desde el momento que el pueblo, toda la gente ve que él había vencido a Goliat, Saúl, el rey, ¿qué dice? Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese momento, él empezó a desconfiar. ¿Será que este hombre lo ama más que a mí? Empezaron a cantar, Saúl venció a miles, David a 10,000. Comenzó a tener envidia, comenzó a tener celos, comenzó a tener otra batalla más, que es la batalla que muchas veces no podemos librar solos. Y es allí cuando él comprobó el poder de la unidad. Porque en esa situación, en 1 de Samuel capítulo 23, versículo 15 y 16, dice la escritura, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y este pasaje me llama mucho la atención, porque no solamente David tuvo la capacidad de recibir el poder del Espíritu, el poder de la fuerza sobrenatural de Dios, sino que en un momento estuvo bastante angustiado después de haber vencido a Goliat, porque el rey lo perseguía y quería matarlo y él tuvo que huir. En ese momento, cuando él estaba en un momento de profunda angustia, porque alguien a quien él amaba de una manera muy especial, que era el rey Saúl, lo estaba buscando para matarlo, vino el hijo de Saúl, Jonatán, y dice que vino a fortalecerle en Dios. Y aquí hay algo muy interesante para que aprendamos de lo que sucede en la iglesia. En la iglesia también encontramos la posibilidad de venir en tiempos de dificultad, en tiempos de soledad, en tiempos de angustia, en tiempos donde no encontramos muchas respuestas. Y la iglesia, como sucedió con Jonatán y los hermanos que están en la iglesia, aún en los grupos de conexión, encontramos personas que nos rodean, que nos exhortan, que nos animan, que nos fortalecen, que nos inspiran y que nos fortalecen en Dios para seguir adelante. Yo quiero hablarles, para terminar, de este encuentro entre Jonatán y David, de 4 lecciones que nos enseña este pasaje acerca de cómo ayudarnos unos a otros en la iglesia en nuestra continua batalla de la fe. Porque no es solamente batallar con un Goliat. Nuestra vida, cada circunstancia, cada problema que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, con la salud. Muchas veces uno tiene una gran victoria y luego vienen luchas, dificultades, momentos donde no encontramos aliento ya más para seguir adelante. Y allí es que sucede lo mismo que sucedió con Jonatán. Fue en búsqueda de su amigo David para fortalecerle en Dios. Y hoy hemos venido aquí. Y esta palabra viene a tu corazón para fortalecerte en Dios. Sé que has luchado, sé que has batallado, sé que has tenido victorias gloriosas en el pasado, pero tal vez ahora
estás en un desierto, en un momento de dificultad, tal vez en un momento de otro tipo de batalla, pero también aquí están los hermanos, acá está el pueblo de Dios que te va a levantar los brazos para fortalecerte en Dios, porque esto es lo que no provoca el mundo. Esto es lo que no provoca ir a tomar un café con un amigo diciendo te tengo que hablar las cosas. No, cuando uno está en la iglesia nos fortalecemos en Dios, nos animamos, oramos unos por otros, nos damos palabras de la Biblia y de repente algo sucede porque nos fortalecemos en Dios, en Cristo. En Cristo hay poder. Por eso dije, la clave de la iglesia no está en nosotros, está en quien vive en medio de nosotros, y es el poder de Jesús. Hoy cada uno de los que estamos aquí tenemos la oportunidad de experimentar esa victoria, esa liberación. No sé cuáles son sus luchas, pero hoy es un día de liberación. Liberación de cargas, liberación de temores, de recibir aliento para seguir adelante. La primera lección de cómo ayudarnos en nuestra batalla de la fe es que todos necesitamos esa comunión. Es interesante, David había vencido a un gigante. Era un hombre reconocido, era un hombre teológicamente o bíblicamente o desde el lado de la sabiduría de Dios mucho más cercano a Dios que Jonatán. Había vencido a osos, a leones, había recibido la unción, había vencido a Goliat. Era un hombre de una altura y de una fortaleza, de un prestigio muy alto, pero eso no lo excluía de sentirse frágil y necesitado que alguien nos dé una palabra de fortaleza. Así que todos, no importa la situación, no importa el momento que estamos atravesando, siempre necesitamos que alguien nos dé una palabra de ánimo. Es por eso lo importante de la forma en que hablamos y tal vez usted dice, pastor, ¿cómo hago para animar hoy? ¿Cómo hago para ser yo un Jonatán de alguien que sé que está mal? Bueno, hoy hay tantos medios, ¿no? Utilizar los medios que tenemos, pero en vez para herir, para traer palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de aliento, porque eso es lo que va a fortalecer a los ungidos a seguir adelante. Tal vez saliendo de la iglesia hay tanta gente que te habla palabras que te llenan de temor o te llenan de angustia. Pero en la iglesia nos encontramos con hermanos que nos levantan la fe y que nos edifican y que nos hablan de sus propios testimonios, diciendo, hermano, vas a tener la victoria. El Señor te va a ayudar en esta batalla. Eso fue lo que le dijo a Jonatán cuando fue a fortalecerlo. ¿Sabe qué le dijo para fortalecerlo? Le dijo, ¿sabes qué, David? Esto es una batalla temporal, pero yo te quiero decir algo. La victoria y el plan y el propósito se va a cumplir. Todo lo que Dios te dijo se va a cumplir. Fuerte el aplauso. Y yo quiero decirle que esta batalla que estás atravesando es una más de las muchas que Dios te va a librar y te va a seguir librando. Así que esa comunión que tenemos cada creyente, cada fin de semana, nos inspira, nos anima. Todos necesitamos la oración, el ánimo, el aliento. Si alguno tal vez está aquí y dice, yo no necesito esta palabra, yo no necesito que nadie me dé ánimo, yo soy una persona que estoy por encima de mis problemas. En este pasaje de David vemos a un hombre que había sido destinado para ser el rey más mencionado, más respetado de la historia de Israel. Sin embargo, necesitó de un hombre que se acercara en el momento clave a fortalecerlo. Y hoy sentí de traer esta palabra a muchos Davides que están aquí.
Y tal vez estás en un desierto y te estás metiendo en una cueva diciendo, uy, este problema no contaba con esta situación. Pero el Señor te dice, viniste a la iglesia y aquí nos fortalecemos en la palabra, en los planes, en los propósitos. Dios no abandona a sus ungidos. Dios no abandona a los que lavó por la sangre de Cristo. Dios no se olvida del pacto que hizo contigo. ¡Aleluya! Por lo tanto, qué tremendo que es venir a la iglesia. Lo segundo que vemos en este pasaje es que el esfuerzo que hizo Jonatán para ayudar a su amigo, o para ayudar a su hermano, o para ayudar al que él sabía que era importante para el reino de Dios, fue intencional. Porque él viajó casi 50 kilómetros al sur de Jerusalén, al desierto. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿oro o no oro? ¿Será que tengo una carga? ¿Será de Dios que ore por el pastor? Sí, ore, ¿cómo no ora? ¿Quién le va a decir que ore por el pastor? Siempre, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo bendecir a los siervos de Dios? ¿O cómo puedo bendecir a los pastores? O a los hermanos, o a los líderes, teniendo comunión, estando en la iglesia, conectados. Este pasaje, lo que yo quiero enseñar, es lo milagroso de estar conectado en la iglesia. Cuando uno está solo, no tiene la fortaleza, se debilita, solo no puede pelear. Pero viene alguien de afuera, viaja, toma ese esfuerzo de decir, no, yo voy a ir a animarle, a fortalecerle, a levantarle los brazos y a decirle que yo sé, porque sé, y así ocurrió, que la victoria es tuya. Amén. Hermanos, qué bueno sería que cada mañana uno se predisponga diciendo, hoy quiero ser de bendición. Hoy quiero fortalecer a alguien, no tirarle piedras, no hacerle la vida difícil, sino Dios está levantando una generación de personas con un corazón lleno de ánimo para animar a otros, lleno de ese espíritu de amor para poder cubrir al que está necesitado. Y le digo algo, Dios cuando uno siembra amor le va a retribuir con gracia, con perdón, con fortaleza. Amén. Así que el Señor nos dé esa fuerza para tener esa predisposición. Lo tercero, que tenemos que fortalecernos unos a otros en Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. No es fortalecer la autoconfianza, la fuerza humana. No es fortalecer a la persona diciendo, vos lo vas a lograr. Es fortalecerlo en Dios. La importancia de la comunión, la importancia de la intención de ir a ayudarlo, y lo tercero es la importancia de fortalecerle la fe, fortalecerlo en Dios. Dios te va a edificarlo en Dios, edificarlo. Así que hoy nos quedamos con esto. ¿Quieren más? Nos quedamos con esta hermosa palabra, este hermoso despertar interior, diciendo, Señor, yo necesito que realmente tú me animes. La semana que viene le voy a dar el último punto. ¿Por qué no se pone en pie, por favor? Al principio del mensaje les dije, hay una persona muy importante al lado suyo hoy. ¿Se acuerdan o no? Bueno, era por esto. Porque la persona que está al lado suyo le va a ser de bendición. Levante sus manos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Completa tu obra, Señor, en nuestras vidas. Completa tu obra en mi vida, Señor. ¿Por qué no ora conmigo diciéndole al Señor, Señor, completa, transforma mi vida completamente? Haz tu obra en mi vida, Señor. Que no viva ya alejado de ti,
Señor, que aprenda a depender de ti, que tú eres la fuente, como ocurrió con la mujer samaritana. Tú eres la fuente, tú eres el que unge, tú eres el que fortalece. Fortaléceme, Señor. Fortalece mi vida, Señor. Fortaléceme, porque la conquista es tan grande que necesito fuerzas nuevas. Alabado sea tu nombre. Unción fresca. Oro para que, y le pido a Dios, Señor, te oro, Señor, te ruego, Señor, que a los jóvenes, que las tinieblas no los logren desviar. Fortalece sus convicciones, Señor. Fortalécelos en Dios. Levanta la generación de mujeres intercesoras, hombres ungidos. Fortalécelos en Dios. Fortalécelos en Dios. Fortalécelos en Dios. A los intercesores, fortalécelos en Dios. Fortalécelos en Dios. Señor, a los que tienen que tomar decisiones importantes, a los que tienen que tomar una decisión de dejar el mundo atrás y comenzar a seguirte a ti, fortalécelos en Dios para que lo hagan. Gracias, Padre. Te ruego una gran victoria en el nombre de Jesús. Una gran victoria. Está viniendo esa victoria de Dios. Está viniendo esa victoria de Dios. Vencedores de gigantes. Vencedores de gigantes. Padre, yo te pido que los fortalezcas. Que la unción sea tan grande que puedan sentir fuerzas nuevas y que tengan un caudal de palabra para animar al otro. Dios te use para transmitir paz, para transmitir palabra, para transmitir aliento, para transmitir ánimo, para transmitir el mensaje de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Derrama tu gloria, derrama tu presencia. Trae avivamiento. Una vez más te rogamos. Te rogamos, Señor, avivamiento. Te rogamos avivamiento, Dios. Le pido a Dios la unción sobre ti. Señor, te pido la unción. La misma unción que vino sobre el corazón y sobre la vida de David. Yo te pido la unción ahora. El aceite, Dios. El aceite, Dios. El aceite del cielo. Te pido, Dios, la unción que respalda a los ungidos, que respalda a los que ponen su confianza en la palabra de Dios. Ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor. Trae la unción, Señor, trae la unción, trae la unción. Unción fresca, unción poderosa, unción para este año, unción para los gigantes de esta época. La unción que necesita esta generación. Ahora, 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 pídalo ahora. Unción, 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 unción. Unción, se siente la unción, se siente. Unción de lo alto, unción para llevar la palabra en esta generación. Unción, unción para salir aquí con el propósito de conquistar. Gracias, Señor. Yo quiero que le crean a Dios por cosas nuevas. Levante sus manos.
Pídale a Dios la unción ahora y pídale ahora que Dios haga un milagro de los muchos que va a hacer. Físico, familiar, económico, emocional. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora yo quiero que tome la mano de la persona que está a su lado. Gracias, Padre. Los que están allí arriba, los que están allá atrás de todo. Úsalo para fortalecer al hermano que está a mi lado. Úsalo, Señor. Úsalos. Úsalos para que cada persona sea fortalecida. Y ahora yo quiero darle 1 minuto o 2 minutos o lo que sea, lo que Dios quiera, para que ore en manera especial, pidiéndole a Dios fortaleza por la persona que Dios puso a su lado ahora. Vamos. No ore por usted, ore por la persona que está a su lado. Ore específicamente. Yo quiero que ore diciendo: Señor, le pido a Dios por la vida, por el que está a mi lado, por el que está atrás, al lado tuyo. Tenés un vencedor de gigantes, y el diablo no lo va a meter en el desierto. Sal del desierto, porque la victoria te la dio el Señor.